vamos a comenzar el tema 5, aplicaciones informáticas. Ya una vez visto una introducción, cómo es la estructura de un ordenador, habéis visto también el hardware y los datos. Ahora vamos a pasar a las aplicaciones, que son los programas con los que trabajamos en los ordenadores. Bien, pues vamos a ver primero una introducción. Recordamos que el soporte lógico eran todos los programas de una computadora y los datos. Entonces, estas aplicaciones o este software se puede dividir en dos grupos fundamentales. Estos son el software base o del sistema y el software aplicativo. El software base o del sistema es el que necesita un ordenador para que pueda funcionar y tener un buen rendimiento. Y después el software aplicativo son aquellos programas que nosotros vamos a utilizar para resolver nuestros problemas concretos, ya sea para jugar, para hacer contabilidades, programas matemáticos, procesadores de texto, hojas de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier aplicación que utilicemos para hacer algo en concreto. También existe otra clasificación del software, que es software no libre y software libre. ¿Esto a qué se refiere? Esto nos estamos refiriendo a cómo está hecho el código fuente. Si el código fuente de un programa, de una aplicación, lo que ha escrito el programador, no está a disposición de todo el mundo, se le llama software no libre. En cambio, si este código fuente está dispuesto para que se pueda ver por cualquier persona que lo desee, se le conoce con el nombre de software libre. Al estar el código fuente disponible, cualquier programador que entienda del lenguaje puede modificar libremente ese programa. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un software libre o no? Después veremos que hay una licencia para el software libre para que nadie se aproveche de un trabajo que ha hecho otro. Es decir, si un programador ha hecho un software libre, su programa lo pone en internet, otro lo modifica y lo pone como no libre o privativo, se estaría aprovechando de del primero. Para que no suceda esto, después veremos lo que son las licencias, sobre todo la licencia GPL, que lo que hace es esto, que nadie se aproveche del trabajo de otro para sacar beneficio económico. Entonces, aquí he puesto una de las principales cosas que diferencia el software privativo del software libre. Primero, acceso al código fuente. En el software propietario está prohibido. En cambio, en el software libre está garantizado. Correcciones de errores. Obviamente, si no podemos acceder al código fuente, no podemos corregir errores. En cambio, si accedemos al código fuente, podríamos, sabiendo programar, el propio usuario modificarlo y corregir esos errores. El software propietario está prohibido de duplicar, en cambio es recomendado y posible en el software libre. La libertad de competencia no depende del fabricante, es decir, no podemos mantenerlo. Para mantenerlo tenemos que contratar con el fabricante. En cambio, en el software libre lo puede hacer cualquier persona, puede mantener ese programa. Bueno,
Por ejemplo, otras cosas es que si se puede vender, pues está prohibido el software no libre, el privativo, en cambio en el otro no está autorizado a venderse, ¿de acuerdo? No está prohibido, sino no autorizado, pero se puede pedir permiso para que se autorice. Y por ejemplo, otra cosa importante es que los virus entran menos en el software privativo, porque hay más gente también depurándolo. Y el idioma, pues si un fabricante no proporciona el programa en tu idioma, no lo tendríamos nunca en nuestro idioma. En cambio, en el software libre, ¿qué pasa? Que como cualquiera puede modificarlo, puede llegar una persona y traducirlo directamente. Hemos estado hablando del código fuente. Para que no sepa el código fuente lo que es, el código fuente, nosotros cuando tenemos un programa, lo que tenemos es un archivo binario en nuestro ordenador. Entonces, ¿qué es el código fuente? Lo que escribe el programador para hacer ese programa. Por ejemplo, aquí vemos un código fuente hecho en C, que resuelve una ecuación de segundo grado. Por ejemplo, aquí tenemos otro, pero que está hecho en otro lenguaje de programación, que sería Java. Nosotros podemos tener programas que resuelvan la ecuación de segundo grado, pero este código no tenerlo. Si lo tenemos, significa que el programa está en software libre. Si no podemos acceder a él, es privativo. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo en Python, de que es otro lenguaje de programación. Este caso es de un programa que adivina 4 números. Pues bien, pues vamos a ver ahora lo que se llama las licencias. ¿Qué es la licencia? Existen miles de programas y los programas se pueden conseguir por internet o de cualquier otra forma. Pero podemos utilizarlos libremente, sin que pase nada. Para poder utilizar un programa tenemos que tener licencia de uso. ¿Qué es la licencia de conducir? Pues el permiso que yo tengo para poder conducir. Pues un programa tengo que tener licencia. Pero aquí en el software hay distintos tipos de licencias. Veamos cuáles son. La licencia comercial, el software comercial. Este es privado, pertenece a una empresa o programador, por lo cual para conseguirlo tenemos que comprarlo en la tienda especializada o en internet. Podemos descargar el programa por internet y después pagarlo. Normalmente le ponen número de serie o claves para poder entrar, para evitar el pirateo. Si estamos pirateándolo, es decir, usándolo sin licencia, estamos cometiendo un delito. Después tenemos el software freeware. ¿Qué es freeware? Acá es software que el programador lo ha hecho y lo ha puesto gratuito para que lo pueda utilizar todo el mundo. Pero ojo, no significa que sea, si es freeware, no significa que podamos modificarlo. No podemos modificarlo. Para poder modificarlo, además de ser gratuito, freeware tiene que ser de software libre. Recordad, para modificarlo es software libre y gratuito es freeware. Después existía otro tipo de licencia que es la shareware, que son programas que se han hecho normalmente por aficionados, pequeñas empresas o programadores independientes, que lo que hacen para dar a conocer su software lo ponen en internet. Y si nosotros queremos utilizarlo de manera comercial, entonces sí tenemos que pagarlo. Es decir, que lo ponen como si fuera gratuito por un periodo, y tú ya, si lo utilizas para fines que no sean de uso privado, sino para sacar rendimiento económico, tú tendrías que entonces comprarla. Hoy día esto se utiliza cada vez menos, y lo que ha ido convirtiéndolo en programas demos, que son demostraciones de programas comerciales. ¿De acuerdo? Empezaron, primero se ponía todo el programa y el que quería pagaba.
pero viendo que eso no daba muchos resultados, pues han ido poniendo limitaciones y últimamente convirtiéndolo pues en las demos. Pues es otro tipo de licencia. Otra es aquella de licencia que estamos más acostumbrados a ver, sobre todo en la app de los móviles, que es la adware. ¿Qué adware? Son programas freeware, es decir, gratuitos, pero que contienen publicidad. Cuando yo lo descargo ya sé que ese programa y lo instalo, ya sé que va a llevar publicidad. Y cuando lo estoy utilizando me van a ir saliendo anuncios. Ojo que no hay que confundir después con el malware, que es el adware. Que esos programas malignos es cuando se nos mete un programa que solo nos hace sacar anuncios. Estos son programas que nosotros estamos trabajando y de vez en cuando nos saca un anuncio. Si compramos ya la licencia, porque se puede comprar, nos dejan de poner anuncios. Nos pueden salir por un lado, por abajo, etcétera. Pues esa es la licencia adware. Y por último la licencia GPL, licencia pública GNU, que es la que afecta a los programas libres. Como he dicho antes, los programas de software libre tienen un problema, que si yo lo pongo en internet código fuente, puede llegar otra persona, modificarlo y ponerlo que sea privativo para él. Entonces hay un problema que alguien se ha aprovechado de nuestro trabajo. Para que no suceda eso, se crea esta licencia que se puede consultar por internet. Como cualquier licencia, tiene un puñado de páginas donde pone todo lo que se debe cumplir y todo lo que hay sobre la licencia, y lo que intenta es que nadie se aproveche. Y entre otras cosas dice que si alguien crea un software, coge un software libre y lo modifica, tiene que ponerlo libremente también. Aunque el que él cree cobre, pero como está puesto después libremente, después puede llegar otra persona y modificarlo y ponerlo gratuito. Entonces, esta es la licencia que afecta al software libre. Una vez visto los tipos de software y las licencias, vamos a hablar un poquito del software libre, sobre todo de Linux. Linux es un gran sistema operativo que está últimamente haciendo la competencia, que sea poco a poco, a Windows. La gran ventaja que es software libre, además suele ser siempre la mayoría de las distribuciones gratuitas, por lo cual es muy útil utilizarlo porque no tendremos que comprar prácticamente ningún programa y nos vamos a ahorrar mucho dinero. Además tenemos otra cosa, que nos podemos quitar prácticamente todo el pirateo, por lo cual hacer las cosas legales. Aquí he puesto las grandes ventajas que tiene este software, pues que es gratuito, además de ser código abierto, que podemos modificarlo si somos programadores. Tenemos ayudas por internet, en foros y en miles de páginas. Nos preocupamos menos por los virus, por ejemplo. No significa que no haya, hay, y además existe antivirus para Linux, pero existen muchos menos. El 90% o no sé exactamente, pero existen muchas distribuciones que son gratuitas. Después, por ejemplo, como la Junta de Andalucía saca la suya, como es Guadalines. Todas las personas suelen hacer manuales de ellos, y normalmente corre más rápido en nuestro ordenador, ocupando menos espacio que, por ejemplo, Windows. Y existen distribuciones que se pueden ser usadas por equipos bastante antiguos. Y otra gran ventaja que tiene es que están los CD-Lite o USB-Lite. ¿Qué significa esto? Que yo puedo instalar el sistema en un pendrive y cuando arranco mi ordenador puedo decirle que se vaya al pendrive y arranque el sistema operativo. O sea,
que no necesito ni instalarlo en mi equipo, sino teniendo un pendrive de Linux, por ejemplo de Ubuntu, que es una distribución, podemos arrancar desde ese USB sin tener que quitar Windows de mi ordenador. O si voy a la casa de un amigo, lo puedo utilizar el ordenador sin entrar en su sistema operativo. Y vamos a ver, ya que estamos hablando de licencias, un poquito las licencias también, además del software, que ya hemos visto las licencias, vamos a ver las licencias para los datos. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos creaciones, fotos, vídeos, páginas web, etcétera, y queremos tener una licencia. Normalmente, si no se pone nada, significa que las cosas que están hechas son tuyas. Ya no hay que ir a registrar nuestras creaciones para tener derechos de autor, porque ya se hacen tantas creaciones gracias a internet que no se daría abasto. Por lo cual, ¿de quién es la propiedad de lo que se publica en internet? Pues del primero que lo ha publicado. Como hay un registro de cuándo se registra cada cosa, entonces, pero hay veces gente que le gusta hacer cosas y no que se queden ahí, sino que las puedan utilizar otras personas. Por ejemplo, si yo hago un apunte, puedo decir que todo el mundo los pueda utilizar y modificarlos para crear ellos otros a base de los míos o vídeos. Entonces, para eso se crearon las licencias Creative Commons. ¿Qué se hace con esta licencia? Que en mis creaciones las permito usar y compartir de forma gratuita en toda la comunidad, pero siempre ateniéndome a unos instrumentos jurídicos. Estas licencias podéis verlas en internet, todo lo que dice, si las buscáis, pero de las cosas más importantes que es, pues, que no significa que si yo pongo bajo una creación mía, bajo la licencia Creative Commons, no significa que no tenga derecho de autor. Sí, el derecho de autor es mío. Lo que pasa es que le doy algunos derechos a quién, a otras personas, a hacer ciertas cosas y bajo unas condiciones. ¿Qué cosas y qué condiciones? Pues dependiendo del simbolito que se conoce. Por ejemplo, aquí significa que el que lo utilice tiene que reconocer, por ejemplo, si hace otra punta basado en los míos, tiene que reconocer que están basados en mí. Esto no comercial, que si utiliza mi obra, el otro que la está utilizando no puede utilizarla con usos comerciales. Puede hacer otros, pero nunca cobrar por ello. Si le ponemos el igual, ¿qué significa? Que la puedes incluir para crear tu otra obra, pero sin transformarlo. Es decir, tú no puedes modificar lo que yo he puesto. Si no pongo el igual, tiene que ser la obra exactamente. Por ejemplo, si una foto mía la utilizo, no se puede retocar para después publicar. Y compartir por igual, que es este simbolito, que es, pues, que si tú utilizas lo mío, tienes que poner los mismos simbolitos y compartir exactamente como yo le he puesto. Entonces, esto hay que ponerlo solo, no. Estos símbolos o condiciones se pueden mezclar. Por ejemplo, aquí he puesto CC by. ¿Veis? Distintas formas de combinar estos símbolos. Cada obra puede llevar los símbolos que el autor crea convenientes para él. Y ya pasamos al punto 2, en el que vamos a hablar del software del sistema. Ya vimos que dentro del software, en la primera clase que estaba el software del sistema y el software aplicativo. Pues vamos a pasar el del sistema. Es decir,
el que necesita mi ordenador para poder trabajar. Y en este tenemos tres grupos, que es el software de diagnóstico setup, sistema operativo y los lenguajes de programación. Vamos a ver cada uno de ellos. Aunque los lenguajes de programación no lo tienen que tener todas las personas, todos los ordenadores, solo los que sean programadores. En cambio, estos dos sí existen en todo. Pues setup o software de diagnóstico. El principal está en la ROM, en que existen muchos programas de diagnóstico que podemos encontrar por ahí para nuestro ordenador, dependiendo del sistema operativo. El principal se encuentra en lo que es la ROM del ordenador, es decir, el setup que llamamos. Y ahí es donde el setup está configurado nuestro ordenador. Y cuando arranca, están los programas dentro del ROM, como dijimos, que se van ejecutando al encender el ordenador. Y con esa configuración comprobamos que nuestro ordenador está correcto, que todo está funcionando bien. Pues una vez que ha arrancado y todo está funcionando correctamente, ese programa mandará a donde queramos que se cargue nuestro sistema operativo. Para entrar y modificar la ROM, aunque ROM significaba memoria de solo lectura, pero hay unos parámetros, porque hoy día dijimos que eran EEPROM, que podemos cambiar. Para poder entrar en la ROM y cambiar los parámetros como la hora o la unidad de arranque de nuestro ordenador, ¿cómo se hace? Pues normalmente pulsando F2, suprimir F11, dependerá del ordenador que estemos usando. El software que hay dentro se llama BIOS, que es el que se ejecuta justo al arrancar. En cambio, los ordenadores modernos ya traen otro que es el UEFI, que realmente no sustituye a la BIOS, sino que lo amplía. ¿Para qué? Para hacerlo más seguro y hacer una interfaz gráfico mucho mejor. La interfaz de la BIOS iba con teclas, solo funcionaba con el teclado. Y el UEFI es más rápido al arrancar, tiene más seguridad para nuestro ordenador, por si hay modificaciones de virus, etcétera. Y además el entorno se puede utilizar con ratón. Esas son las principales diferencias que existen. El que quiera ver un poquito más, aquí tenéis alguna, podéis investigar un poquito por internet para ver. Pues una vez visto el software, el setup y el software de diagnóstico, vamos a pasar al siguiente. Pues una vez que ha arrancado mi ordenador, ya he dicho que hay que decirle dónde está el sistema operativo. ¿Por qué? Porque es una máquina. Entonces tiene que cargar algún programa para poder intermediar entre nosotros. Antes el sistema operativo iba en la misma ROM. Además de hacer todas las comprobaciones, se cargaba el sistema operativo. Incluso hay algunas máquinas, los móviles o las consolas de juego, etcétera, que llevan el propio sistema operativo en la ROM. Y para cambiarlo es un poco más difícil que los demás. Es cuando se cambia el firmware que llamábamos, recordamos. Pero lo normal es que en un ordenador, un PC de sobremesa, portátil, etcétera, el sistema que le pongamos esté en nuestro disco duro, en nuestra SSD. ¿Y por qué se utiliza? Necesitamos un sistema operativo, pues porque es el intermediario entre la máquina y nosotros. Ya que se ha chequeado que todo está bien, ahora la máquina tiene que comunicarse con nosotros y darnos todas las funcionalidades del aparato. Pues eso, ¿quién lo hace? Pues el sistema operativo. Entonces, ¿qué realmente? Pues un conjunto de programas que realiza todo el control de la computadora para que funcione perfectamente y nos proporciona una interfaz para que nosotros podamos trabajar con él, controlando todos los usuarios, la entrada y salida y todos los programas que hay.
para poder cargar cualquier otro programa en el sistema operativo. Elegimos el programa, se carga y entonces ya sí se pasa el control al programa. Pero mientras tanto, el sistema operativo es el que está intercomunicándose con la máquina y nosotros. Aunque se esté ejecutando un programa, siempre hay procesos del sistema operativo que van a estar trabajando, que los programas van a ir mandándole instrucciones para que haga. Pues bien, cuando un sistema operativo puede ejecutar varios programas a la vez, se le llama multitarea. Hoy día es muy normal, pero antes los sistemas operativos solo ejecutaban un programa y mientras estaba ejecutando ese programa no se podía ejecutar nada más. Hoy día los son multitarea. Y otra cosa que es importante dentro del sistema operativo son los drivers. ¿Qué son los drivers? Pues los drivers son los controladores de cada uno de los dispositivos. Es decir, si yo le conecto al ordenador una impresora, tendrá que comunicarse con ella el sistema operativo. Entonces, ¿cómo se comunica? Pues por medio de este software. No es genérico, sino que cada periférico tiene sus controladores. Entonces, los sistemas operativos pueden llevar algunos controladores estándar o importantes dentro de él, pero existen tantos dispositivos que no pueden estar todos, si han salido después o son novedosos, por lo cual antes de instalar un periférico en nuestro ordenador tenemos que ver si ya existen los drivers y si no, instalarlos para poder comunicarse. Si no tenemos los drivers bien instalados, ese periférico no nos va a funcionar bien. Es decir, los drivers son los que controlan los periféricos. El software del sistema que se añade al sistema operativo y ya funcionan como parte de, por ejemplo, para comunicarnos con la impresora, con el escáner, con el monitor, etcétera. Aquí hago un resumen de las principales cosas que hace un sistema operativo. Es decir, el interfaz de usuario, los programas para lo que nosotros estamos viendo en cada momento. Administra todos los recursos, es decir, discos duros, periféricos, la CPU, etcétera. Administra todas las tareas que estamos haciendo, todos los programas que estamos utilizando. Tiene la administración de los archivos dentro de las memorias masivas. Copiamos, pegamos archivos, movemos, creamos carpetas y además tiene soporte y utilidades diversas para diagnóstico, para chequeo, para conexión de red, etcétera, etcétera. Ya que sabemos lo que es el sistema operativo, ¿siempre han sido así? Pues no. Los sistemas operativos han evolucionado a través de la historia. Vamos a considerar unas 4 etapas en los sistemas operativos. En la primera, que no existían. Pues se puede decir que no existían. Simplemente había un programa que controlaba y el programador manualmente metía el suyo para que se ejecutara. Por lo cual podemos decir que no existe en la primera época de los ordenadores. Ya en la segunda época empieza a aparecer lo que podríamos llamar el primer sistema operativo, pero que realmente era un procesamiento por lotes. Lo que se hacía era tener dispositivos ya de entrada y salida donde los programadores iban metiendo sus programas y después la máquina le mandaba al ordenador central cuando se lo requería los programas para que fuera ejecutándolos. Con esto que se ganaba, antes un programador hacía su programa, lo ejecutaba en la máquina y el otro para poder ejecutarlo tenía que esperar que el otro terminara. Podía tardar una hora, un día o dos el programa según lo que tuviera que hacer en el ordenador. Con esta forma terminaba, el ordenador lo ponía en cola y al día siguiente vendría y ya estaría el programa ejecutado. ¿Y cómo se conseguían los resultados? Pues salían por la impresora. Entonces se utilizaban tarjetas perforadas o terminales e impresoras para salida. Entonces ya las personas no tienen que hacer la cola, sino que la cola la gestionaba el propio ordenador. Pues este sistema por lotes
se puede decir que es el primer sistema operativo. A partir de ahí empezaron a evolucionar ya los sistemas operativos y apareció la multiprogramación y varios conceptos, la memoria virtual para ejecutar programas más grandes en el disco, no solo en la memoria principal, y todo se hacía bajo terminales. Normalmente eran pantallas así donde las órdenes se daban por comando. Y ya empiezan a aparecer los primeros entornos gráficos, que realmente eran unos programas que ya hacían que nuestro sistema operativo lo pudiéramos manejar por ventanitas como estamos conocidos hoy. Pero realmente el sistema operativo se basaba en comandos. Y a partir ya de la cuarta etapa, a partir del año 95, etc., ya se implementan los sistemas o los interfaces gráficos. Incluso Windows ya hoy día no tenemos el sistema operativo basado en comandos. Linux sí sigue con este sistema operativo basado en estos comandos. Por ejemplo, aquí lo vemos, y este es el sistema operativo. Los demás son programas que adaptan este sistema para que sea fácil de usar. Por eso tenemos después muchos entornos de escritorio. En cambio, ya Windows hoy día no. El sistema operativo es entero gráfico. No está basado en el 2 como antes, el Windows 95 y el XP. También hay una consola, el CMD lo tiene Windows, para poder ejecutar comandos del antiguo DOS, para la gente que estábamos acostumbrados a trabajar con comandos. Pero realmente es un simulador del MS2. Bueno, aquí os he puesto un poco cómo se han desarrollado los sistemas operativos, cuáles son los más importantes. Por ejemplo, cuando los ordenadores eran de 8 bits, tenemos el CP/M, el MSX, en los primeros ordenadores personales que se utilizaban. Después apareció ya con 16 bits el DOS, entre ellas más famoso era el MS2 de Microsoft, el CP/M, el ZENI. Después empezaron a aparecer con máquinas de 32 bits, Unix, Windows, Mac, Linux, y ahora actualmente pues siguen utilizando el Mac OS, el Windows, el Linux, el Unix. ¿Y qué más sistemas operativos podemos ver? Los móviles. Los móviles también tienen sistemas operativos. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, aquí os pongo algunos por si os suenan: Symbian, BlackBerry, el Android, que es los más usados hoy día, Windows, el iOS de Apple. O sea, y están sacando muchos, todos están intentando sacar sistemas operativos para imponerse en los móviles, incluso Ubuntu está intentando. En los ordenadores personales hoy día se suelen utilizar estos Windows, Linux, en sus diferentes distribuciones, y el Mac. Pues ya, visto esto, vamos a empezar a ver las cosas que deberíamos saber para trabajar con un sistema operativo. Pues, ¿qué debemos saber? Pues ya hemos hablado, Windows y Linux son dos sistemas operativos, además de más, que son muy utilizados en la actualidad. Y antes, uno de los más importantes con los que se empezó a trabajar ya en modo personal fue el DOS, entre ellos el Microsoft, el MS2, que era de la empresa Microsoft, que de ahí fue donde evolucionó Windows. DOS significaba sistema operativo de disco, o sea, lo que hacía venía en un disquete y con él arrancábamos y utilizamos ya nuestro ordenador. No era un sistema que venía en una ROM como los antiguos, los más antiguos, que sí solían venir ya dentro de la misma ROM el sistema operativo. Dentro de Linux ya he dicho que existen muchas distribuciones, algunas libres, son todas distribuciones libres, en que algunas
no son freeware, sino que hay que pagarlas. Pero la mayoría son sin pagar. Y por ejemplo, las principales distribuciones son Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, etcétera. Incluso de una distribución se pueden hacer subdistribuciones. Un conjunto de programadores pueden decir, como por ejemplo la Junta de Andalucía ha sacado uno que es Guadaline, y la Junta de Extremadura es Line. Otras comunidades autónomas también han sacado su Linux. ¿Por qué? Porque Linux va por capa y modifican la capa exterior de lo que nos muestran a nosotros y le cambian el nombre a la distribución. Y al ser software libre, eso está permitido. Hay que tener en cuenta que todos los sistemas operativos van evolucionando y por eso salen las versiones. Antes, cuando era el 2, por ejemplo, las versiones se ponían con puntos. Cuando un software ve ahí la versión, normalmente en ayuda, en acerca de, te suele decir la versión, por ejemplo, veis aquí 1.3.3. ¿Qué significan los números de cualquier versión de cualquier software, entre ellas el sistema operativo? Pues el primero es la versión, es decir, esta cambia cuando hay cambios estructurales y bastante grandes. Después, cuando hay modificaciones importantes, cambian los numeritos siguientes. Y el último, si hay 3, cambia si hay unas pequeñas modificaciones. En cambio, ya últimamente se le está llamando por números. Por ejemplo, Windows 95, Windows 7, Windows 10, que después tenga sus distintas versiones. Y por ejemplo, Ubuntu lo que saca es lo que quiere sacar todos los años. Se ha planteado sacar todos los años 2 versiones. Una en abril, que es la 04, o sea, en Ubuntu lo que significa es 04 es que ha salido la versión en abril. Y delante el año. Esto es Ubuntu 12.04, significa Ubuntu del año 2012, versión de abril. Después está la 12.10, que es la de octubre. Después estará la 13.04, 13.10 y así sucesivamente. Ahora mismo que estamos haciendo esto, estamos en octubre, está a punto de salir la 20.10. Ahora la última que ha salido ha sido la 20.04. Pero claro, todas las versiones que van saliendo no las pueden actualizar durante mucho tiempo porque sería mucho trabajo. Entonces, las que llevan LST detrás significa que se va a actualizar durante 5 años más o menos. Es decir, te van a dar un soporte largo. ¿Y cuáles son? Las que terminan en años pares y en 04. Es decir, cada 2 años sacan una versión de larga duración que va a estar actualizada muchos años. Por ejemplo, la 12.04 hoy día ya no se actualiza, ya está terminando la 16.04, termina ahora. Le queda poco para que tenga actualizaciones. Pero hoy día ya podemos actualizar directamente nuestro ordenador. Si tenemos Ubuntu 16, le damos actualizar y lo podemos convertir en Ubuntu 18. Por ejemplo, lo normal es utilizar la LTS si no eres una persona que te gusta probar mucho y quieres el ordenador de prueba informático para hacer muchas pruebas. Lo normal es utilizar ahora, si vais a instalarlo ahora, instalar la 20.04 LST y dentro de 2 años, cuando llegue junio, pues lo actualizamos a la 22.04 y dentro de otros 2 años, después eso, simplemente con unos comandos se nos actualiza y se nos queda el sistema como está, pero con toda la actualización de la versión. Bien, ya que estamos hablando un poquito de Ubuntu y de los sistemas operativos, vamos a ver otros términos que son bastante interesantes saber. Por ejemplo, ¿qué es una shell? Cuando se habla de una shell, ¿qué es? Que la shell es lo que estamos viendo, es la interfaz de usuario que tiene el sistema operativo para comunicarse con
las personas. Y podía ser de dos formas, acordaros. Os dije que podía ser en modo terminal, o sea, por caracteres, y esto se le llama línea de comando, donde metemos el comando, le damos al intro y se ejecuta. Y también puede ser de forma gráfica, que se conoce con el nombre de GUI, que es este que estamos viendo ahora mismo, que es gráfico, un entorno que para comunicarse con nosotros es gráfico. Aquí os pongo, para los más interesados, una imagen donde se ve cómo desde que tenemos el hardware, como el núcleo del sistema operativo actúa. Entonces tiene un servidor de pantallas que gestiona las ventanas, y entonces a partir de ahí se nos crea el sistema operativo en nuestro interfaz gráfica. Que después, ¿cómo funciona esto? Pues los gestores o administradores de ventanas, que son, pues son los que nos dibujan estas ventanitas que nosotros ponemos, que tenemos. Entonces nos gestionan todo esto. Y después están los entornos gráficos. ¿Qué son los entornos gráficos? Pues, además de todo lo que es las ventanas, el sistema operativo nos ofrece un escritorio, un fondo de escritorio, donde hay muchas herramientas para gestionar todo nuestro equipo. Pues ese escritorio, con todas las cosas que tenemos para gestionar el equipo, es lo que se conoce como entorno de escritorio, para hacernos fácil el trabajo de un principio, apenas arranca el sistema operativo. Recordad lo que era un programa, que es un código fuente escrito en un lenguaje de programación que nos dan un archivo binario para hacer una tarea. Los archivos, que es donde guardamos cualquier cosa, todo está guardado dentro de un archivo, ya sean datos, ya sean programas, y todo esto donde van, en los discos duros, en los SSD, USB, etcétera, pendrive, es decir, en las memorias de almacenamiento. ¿Cómo funcionan las memorias de almacenamiento? Pues realmente son sitios donde se guardan nuestros archivos y hacemos nuestras carpetas. Pero todas las unidades físicas corresponden a lo mismo, o podemos partirlas. Hoy día, como los discos tienen gran capacidad, lo que se suele hacer es hacer trozos. Por ejemplo, yo puedo hacer un trozo de que mi disco duro tenga, en un trozo tenga Linux, por ejemplo Ubuntu, como por ejemplo este ordenador, en otro que tenga Windows, y en otro para todos los datos. Es decir, separarlo en tres trozos, ya que es grande, se separa en tres trozos. Pues a cada uno de esos trozos en los que se separa una unidad lógica, es lo que se llama una partición, perdón, una unidad física. Todos los trozos que hacemos de una unidad física se le llaman particiones. Entonces una misma unidad puede estar particionada en cuatro trozos, de forma lógica, obviamente. Físicamente la vemos como un todo, nuestra unidad. ¿Y qué se crea dentro de cada partición para poder guardarlo? Lo que es el sistema de archivos, que es un programa, un algoritmo que hace la estructura que va a tener la información dentro de ese dispositivo. No todos los sistemas operativos guardan la información de la misma forma, cada uno utiliza su algoritmo y su estructura lógica. Entonces, dependiendo de eso, cuando hacemos una partición, le tenemos que dar un formato, hay que decirle qué tipo de sistema de archivos queremos. Por ejemplo, aquí tenemos la FAT, que se utilizaba en MS2. La de Windows hoy día es NTFS. Linux utiliza la EXT. Macintosh está. Incluso los CD-ROM tenían una estructura propia que era la CDFS. ¿De acuerdo? Es decir, que no todas las unidades tienen que tener el mismo formato lógico, sino que dependiendo del sistema, incluso en Linux podemos tener en STEM, en FAT,
o en NTFS la entiende. Es decir, Windows no entiende las de Linux, pero Linux sí entiende las de Windows. Para ver de qué forma está una unidad, podemos utilizar algunos programas de disco que nos digan qué tipo de formato tienen mis unidades. Vamos a ver cómo podemos ver qué sistema de archivos tiene eso. Por ejemplo, aquí en Linux podemos utilizar la herramienta de disco para ver las particiones. Por ejemplo, como veis, este disco que es de 1 tera, tengo 4 particiones. Esta, por ejemplo, es de Linux y está en formato ext4. Esta es de Windows y tiene formato NTFS. No significa que aquí esté Windows, sino como veis le he puesto de etiqueta datos, que aquí es lo que guardo son los datos. El Windows y el Linux están aquí en este que es un SSD, ¿de acuerdo? En cambio aquí lo que tengo es el home, es decir, los datos de los usuarios de Linux, y estos son los datos generales de todos los datos de apuntes, vídeos, etcétera, que hay. También podéis utilizar el Linux otra herramienta como es Gparted, que nos sirve para ver las particiones y las distintas unidades que tenemos, y vemos sus particiones. Incluso si le damos, podemos crear nuevas particiones. Aquí, como veis, podemos elegir el tamaño y entre otras cosas también podemos elegir el tipo de partición que va a ser. Estos son sistemas de archivos diferentes, como quiero formatearlo, en qué sistema de archivo. Voy a cancelar ahora. Y en Windows, ¿cómo lo podéis hacer? Pues también, si abrís una unidad con el botón derecho en propiedades, te va a salir qué formato tiene, y después podéis utilizar también algunos programas que existen para crear vuestras particiones. Incluso creo que la herramienta discos también está para poder crearlo. Bien, ¿cómo se hacen los nombres de archivos? Pues los nombres de archivos normalmente utilizan caracteres. Cada sistema operativo tiene su forma y acepta unos caracteres u otros. Yo siempre recomiendo una cosa, que como tiene un nombre y una extensión, el nombre es como vamos a identificar el archivo en sí, que tenga referencia a los datos que contiene. Hoy día se pueden poner espacios, se pueden poner muchos caracteres especiales, pero hay otros que están prohibidos, que no se pueden poner. Entonces, si vais a utilizar muchos sistemas operativos, subirlo a internet, hay cosas que se recomiendan que no se pongan. Por ejemplo, lo más normal es utilizar caracteres alfabéticos y números. La barra baja para separar. ¿Se puede utilizar el espacio? Sí, pero algunas veces da más problemas, por lo cual es mejor separadores como la barra baja o poner la primera letra en mayúscula. Es decir, nombre del alumno, pues la N mayúscula y después la A mayúscula y todo junto sin el espacio. Es una forma de hacerlo. ¿Se puede poner el espacio? Sí. Si lo vamos a utilizar en el mismo sistema operativo, pues normalmente no da problemas, pero si después va archivo a internet y todo eso, podemos tener problemas con los espacios. ¿Y qué es lo de la extensión? La extensión es lo que le va a decir al sistema operativo de qué tipo es ese archivo. Y es lo que va después del último punto. Antes era detrás del punto. Y antes también, por ejemplo, en el 2 solo se utilizaban 8 caracteres. Hoy día los nombres pueden ser mucho más largos. Entonces, después del último punto, normalmente se ponen 3 letras, que pueden tener más también, no siempre. Por ejemplo, imaginaros esta HTML
tiene 4. Pero al principio solo eran 3. Y por eso normalmente casi todas las extensiones tienen 3. Por ejemplo, cuando eran 3, pues esto se le quita la M o la L. ¿Qué hace la extensión? Identificar de qué tipo es archivo. Es decir, si es texto, pues se le pone txt. Si es un archivo del sistema, SIT. Si es un ejecutable, exe. Aquí pongo las principales extensiones que se utilizan. Eran copias de seguridad, sí, archivos comprimidos, los PDF. Todos conocemos, documentos portables, como si fuera el impreso en una impresora. ODT del LibreOffice, Doc de Word. Bien, podéis buscar cualquier extensión que tengáis dudas de lo que es en internet. ¿Estas extensiones las podemos poner las que queramos? Sí. Yo puedo crear un archivo de texto y ponerle extensión Pepe. Obviamente el ordenador no lo va a identificar. Lo que pasa es que hoy día ya sí los sistemas operativos suelen identificar. Cuando hacemos clic en un archivo puede leer el principio del archivo y saber de qué tipo es para abrirlo con la aplicación que abre ese tipo de archivo. Y también, ¿qué es lo que nos hace? El sistema operativo, según la extensión, nos va a aplicar un icono al archivo. Y normalmente ese icono está relacionado con la aplicación que lo va a abrir cuando hagamos doble clic. Aquí he puesto los Open Documents, que es un formato de documento abierto, igual que estaba el software libre, de software libre, el código fuente en abierto, pues también puede haber, esto es código fuente pero en abierto, pero para documentos. Es decir, la forma en la que se guarda está a disposición de cualquier programador para que la utilice, y la podemos utilizar para nuestros programas. Esta forma de guardar. Y aquí os dejo las extensiones de cada uno de ellos para que le echéis un viaje. Normalmente, si veis, la diferencia entre un archivo de texto y una plantilla de texto es la segunda, de template y de documento. ¿Lo veis? ¿Y qué son las carpetas? Ya dijimos que las carpetas nos sirven para organizar nuestro archivo. Un archivo donde está el directorio, es decir, la lista de todos los archivos que contiene. Simplemente tiene una lista con el nombre y la dirección donde se encuentra en nuestro dispositivo de almacenamiento. Y nos sirve para organizar. Nombre de las unidades. Esto se utiliza en el sistema Windows y es el que identifica cada disco físico que introducimos. Disco, dispositivo de memoria auxiliar masiva, donde vamos a guardar datos. Windows nos lo identifica con una unidad. Si tiene varias particiones, le pondrá a cada partición una unidad. Es decir, realmente no identifica el hard disco completo, sino a la parte del disco que nosotros tengamos hecho. Si tenemos 4, pues sería C, D, E, F. O sea, Windows identifica las particiones con letras y 2 puntos. En cambio, Linux no la identifica de esta forma. Linux simplemente la monta a partir de una carpeta que se va a llamar media o MNT. Una vez que sabemos cómo funciona un sistema y otro, vamos a ver lo que se llama la ruta. ¿Qué es la ruta de un archivo? Pues la ruta de un archivo es la dirección que tiene dentro de nuestro sistema de archivos. Si es Windows, empezaría por el nombre de la unidad. Vamos a empezar por las 2 puntos, eran antiguas unidades de disquete. Mete un disquete y entonces Windows lo reconocería esa unidad como A2 puntos. Y la primera carpeta que se encuentra, lo primero, se le llama raíz. Y a partir de raíz se verán todas las carpetas que yo he creado dentro de ese dispositivo o partición. Ahí podemos tener archivos, varios archivos, y dentro de cada carpeta podemos tener archivos y más carpetas, como veis. Ya la estructura la creamos nosotros.
Y entonces, ¿qué sería la ruta? Pues por ejemplo, de fq.txt la ruta sería desde donde empieza hasta llegar a él. Pues sería a dos puntos barra, que la primera significa raíz, después clase, después otra barra. Esta barra significa separación ya. La primera sí es raíz, pero la siguiente es separación. Es decir, hay una carpeta que se llama clase y después dentro de esa carpeta hay otra que se llama apuntes. Y por último, dentro de la carpeta apuntes está el archivo fq.txt. Como veis, me da lo mismo escribirlo en mayúsculas que en minúsculas, porque Windows no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. En cambio, en Linux, si montamos una unidad, nos lo va a crear, por ejemplo, en Ubuntu, en esto que se llama media. Ahí nos crea y le pone un nombre al dispositivo. Si nosotros ya le hemos puesto un nombre, pues nos lo pondría. Y si no, pues le pone 1. Y dentro nos crea toda la estructura que tenga ese dispositivo. Si tuviera carpetas, pues iría poniendo carpetas y dentro su archivo, etcétera, a partir de media. Entonces la ruta en Windows es de esta forma, es decir, siempre empieza en el raíz, la estructura principal, y a partir de ahí pues dice home. Por ejemplo, vamos a ver esto que lo tenemos en el escritorio, sería home, Juan. Veis que aquí la J en mayúscula tiene que ser mayúscula porque sí diferencia escritorio y después, por ejemplo, cara.jpg, pero diferencia bien entre mayúscula y minúscula, hay que ponerla exacta. Llegamos a la ruta y aquí está. Si pusiéramos este archivo cartas, pues sería barra, media, barra. Esta barra es separación. Ojo, esta barra es al revés de la que ponemos en Windows, como veis. Y por último, USB, que sería la carpeta, y barra, pues, carta.txt con la C mayúscula. Por eso es lo que se le conoce con el nombre de patch o ruta. En inglés es path. Bueno, ya hemos dicho que Ubuntu tiene una estructura, y en esa estructura siempre empieza en el raíz. Después, como veis, tiene muchas carpetas. Puesto aquí hay muchas en los puntos suspensivos. Esas carpetas, las fundamentales, os las he dejado aquí para que sepáis lo que contiene. Por ejemplo, los archivos para el arranque está en la carpeta que se llama boot. El archivo de las distintas unidades periféricas que tenemos en dev. Las configuraciones, la almacena en etc. El home nos sirve para guardar los usuarios. Si tengo 2 o 3 usuarios, pues aquí manda. Y dentro de cada usuario después tendremos, para que lo veáis, vamos a entrar, por ejemplo, aquí, ¿lo veis? Es raíz y dentro está todo, y dentro del home tendríamos una carpeta para cada usuario, y después dentro de cada usuario tendríamos su carpeta de descarga, documentos, escritorio, etcétera. En la carpeta de escritorio, que es lo que se encuentra todo lo que tenga ese escritorio. Si ponemos algo aquí, después aparecería en el escritorio de invitados, música, documentos, etcétera. Pues bien, una vez el que quiera echarle, que le eche un vistacillo o investigue un poquito por internet la estructura que tenemos. Por ejemplo, ya sabéis que Linux tiene un administrador general o root que tiene su propia carpeta. Más términos que conocemos. Multitarea, ya hemos dicho que un sistema operativo ejecute más de un programa a la vez. ¿Qué es multiplataforma? Se dice de aquellas aplicaciones que pueden correr en distintos sistemas operativos. No significa que si tú coges el ejecutable de Linux y te lo llevas a Windows va a funcionar, ni al revés, o a Mac. Significa que está hecho el programa, te lo puedes descargar de internet o conseguir tanto para Mac, para Windows, para Linux, etcétera. Es decir, corre en más de un sistema operativo multiplataforma. ¿Qué son los comandos? Son las órdenes que se le da al sistema operativo. Es decir, son pequeñas aplicaciones, por ejemplo, ya vimos, y a eso se le llama un comando. Realmente es un programita del sistema operativo que hace una orden en el sistema operativo. En el sistema operativo trae unos comandos
básicos que hoy día lo utilizamos todos con el ratón, pero bueno, para crear copias, formatear discos, controlar periféricos, sacar información, utilidades, etcétera. ¿Y qué significa instalar? Pues el proceso que utilizamos para que los programas que queremos utilizar en nuestro ordenador, ponerlos perfectos para que puedan ser utilizados, es decir, configurarlos para nuestro equipo y prepararlos para que funcionen bien. Eso se llama instalar un programa. Bajarnos el programa y ponerlo para que se adapte a nuestro ordenador y funcione perfectamente. ¿Y qué es instalar un sistema operativo? Pues lo mismo es poner nuestro ordenador, pero en este caso en lugar del programa, pues instalar todo el sistema operativo. Podemos poner Windows, Ubuntu, por ejemplo, o poner los dos. Ojo, siempre cuando vayáis a instalar un sistema operativo en vuestro ordenador, ya sea en una partición diferente o en la misma, hay que hacer lo siguiente: una copia de seguridad de los datos para que no se pierda nada, porque muchas veces que sean actualizaciones puede haber un error, y los errores cuando se está instalando un sistema operativo son graves y puede perder todo, por lo cual copia de seguridad de todo lo importante. Lo mejor es formatear nuestro disco y hacer las particiones que se necesite para dejarlo perfecto, y por último instalar, si queremos instalar un sistema o dos o tres. Las distribuciones light, ya hablamos de ellas, que son sistemas operativos que van en un soporte extraíble como pendrive, CD, etcétera, DVD, y nos las podemos llevar a cualquier ordenador y arrancar desde ella, sin tener que utilizar el sistema que tiene propio en su disco duro SSD ese ordenador. Los iconos son las imágenes que nos aparecen, que identifican a los programas, a los archivos que tenemos en nuestro ordenador. ¿Y qué son los cuadros de diálogo? Pues los cuadros de diálogo es la forma que tiene el sistema operativo y las aplicaciones de comunicarnos cuando quieren pedirnos información. También tenemos los menús. Si vemos los menús, podemos abrirlos dándole, y aquí tenemos. ¿Cuándo sale un cuadro de diálogo? Cuando salen los 3 puntos. Cuando pinchamos y hay 3 puntos, nos sale el cuadro de diálogo. Hay diferentes cuadros de diálogo, como veis aquí, de diferentes formas. Cuando abrimos el menú, cuando hay una flechita, significa que después hay una lista que podemos seleccionar. Si hay 3 puntos, ya he dicho que se abre un cuadro de diálogo. Si lleva letras detrás, ¿qué significa? Que son las teclas que debemos de pulsar para hacer esa opción. Por ejemplo, yo le doy control S cuando estoy aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Salvando el documento. Acaba de guardarse. Por ejemplo, las letras. ¿Por qué tiene una letra la M aquí? Por ejemplo, si estoy aquí, si yo le doy a la M, me voy directamente ahí. No tengo que ir con el ratón. Se hace directamente. Incluso las que están en el menú y están marcadas, por ejemplo, aquí la M, cuando estamos aquí, si yo le doy a la M, directamente le doy al control M. Le voy a dar al M. ¿Veis? Se abre con el Alt, se me abre. Y más cositas que hay por aquí, pues lo centramos en el cuadro de diálogo. Por ejemplo, como veis, se van abriendo cuadros de diálogo. ¿Qué cosas pueden tener? Pues las principales cosas son las pestañas. Las veis aquí, las pestañas, que nos sirven para organizar las cosas que nos tienen que pedir. La aplicación, cuando tiene que pedir muchas cosas o quiere que cambiemos muchas cosas, no le cabe en una pantalla, pues ponen distintas pestañas que las clasifican porque estén relacionadas entre ellas esas cosas. Entonces, una vez que elegimos la pestaña, ahí nos va a salir distintas cosas que vamos a poder. Si salen botones redondos, ¿qué significa? Que son opciones excluyentes. ¿Qué significa excluyentes? Que si selecciono una, no puedo seleccionar la otra. De las 3 solo puedo elegir en este caso una. Si fueran cuadradas, se pueden elegir como esta. Significa que la puede elegir esa opción o no. Cuando la tiene activada con el tick,
significa que está elegida. Si no, no. Incluso en los menús, ¿veis? Ahora mismo tengo el panel de navegación. Sí, si le hago clic, quito el panel de navegación, me ha desaparecido. Entonces, lo podemos hacer dándole clic. Entonces, si ponen 3, 4 opciones, todas las puedo activar o desactivar. Es lo que significa. Está activado o desactivado. Las flechitas para mover los números. ¿Veis? Aquí tenemos otra casilla desactivada de verificación. Para escribir números. Cuando nos sale la flechita, como igual que en los menús, la flechita es que nos va a salir una lista de opciones para elegir alguna. Puede ser 5, 10, 20, 3. Metemos números y aquí normalmente cuando te sale el cuadrito así es para ver un ejemplo de lo que se está haciendo si lo necesita. Y por último tenemos los botones. ¿Qué son los botones? Los botones para dar como tenemos el comando, la acción. ¿Estoy ya listo? Pues le doy a aceptar. Lo que he hecho no me ha gustado, cancelo. Puedo ayudar, restablecer lo que había antes. Es decir, los botones van a ejecutar la acción. Pues estas son las cosas fundamentales que os pueden aparecer en cualquier cuadro de diálogo. Vamos a empezar a ver los lenguajes de programación, que es el último software del sistema. Pero no todos tenemos en nuestro ordenador el lenguaje de programación. Solo los que saben programar tienen lenguajes de programación, aplicaciones para trabajar con esos lenguajes de programación. Es software del sistema porque es con lo que es un lenguaje de programación. Los programas que nos sirven para hacer otros programas, por lo cual es software del sistema. ¿Cómo aparecen estos lenguajes de programación? Pues cuando se empezó lo de la informática, se tenía algoritmos para trabajar con los ordenadores, es decir, los pasos que hay que seguir para hacer un problema. ¿Y cómo se representaban estos algoritmos? ¿Cómo se resolvía un problema? Pues tenían el lenguaje matemático, que era el que utilizaban los matemáticos, preciso y conciso, pero con poca expresividad, como tenemos en el lenguaje natural, que tenemos mucha más expresividad. Entonces, como ambos tenían inconvenientes para comunicarnos con las máquinas, ¿qué pasó? Pues que crearon unos lenguajes que tenían la potencia expresiva de los matemáticos, la potencia expresiva del lenguaje natural y la precisión del matemático. Y a esto se le llama lenguajes de programación. Si hacemos un poquito de historia rápida, primero, ¿cómo se hacían los programas? Utilizaba el lenguaje máquina, que se llamaba. ¿Qué es el lenguaje máquina? Pues 0 y 1. Es decir, el programador tendría que poner 0 y 1 para comunicarse con la máquina. Realmente apareció rápido el lenguaje ensamblador, que era utilizar un mnemotécnico para cada instrucción que tenía la máquina. Es decir, por ejemplo, una suma se ponía SUM y después un programita hecho antes en binario que transformaba ese SUM al código de 0 y 1, que era la suma de cada número, pues lo convertía el 25, pues la combinación de 0 y 1, que es el número 25. Pues el lenguaje ensamblador es bastante difícil de programar. ¿Por qué? Porque hay que decirle las cosas a la máquina como ella lo hace, por lo cual la estructura con la que hace la máquina las cosas no es exactamente como la forma de pensar que tenemos las personas. Y entonces a partir de ahí pues nacen lo que son los lenguajes simbólicos, que el primero era, como dije, los de bajo nivel, el ensamblador y otros similares, que prácticamente había que trabajar como trabajaba la máquina. Y por último después aparecieron los lenguajes de alto nivel, que ya se adaptan un poco más al lenguaje, a la forma de pensar de las personas, y utilizan un lenguaje más similar de las personas. Estos lenguajes son, por ejemplo, Pascal, COBOL, C, Delphi, PHP, Java, Python, que ya hemos visto antes un poquito de sus códigos fuentes, en que parezca una cosa extraña, pero si acordáis de las órdenes que dábamos, son más o menos parecidas a hacer esto mientras pase tal, aunque sea en lenguaje inglés, porque normalmente todos los lenguajes de programación están hechos para dar las órdenes en inglés.
Entonces, ya hemos dicho que el lenguaje de programación son el algoritmo que utilizamos para darle los pasos al ordenador. Es decir, describimos las tareas para que después el ordenador lo haga. Como es un lenguaje, ¿qué es lo que tiene que tener? Pues tiene un conjunto de símbolos que puede utilizar, que es su léxico, después unas reglas sintácticas, que es decir, cómo se tienen que hacer las cosas. Si he puesto un empiece, tengo que después poner un fin. He puesto un repetir, hasta. Es decir, unas normas como nosotros tenemos sujeto, verbo y predicado. Y esas normas se tienen que respetar. Y después también tiene que tener una semántica. Por ejemplo, nosotros, que es la semántica, el significado, que sea el bloque sea algo que tenga sentido. Si yo pongo un bucle infinito, pues no te acabaría nunca, por lo cual no es correcto. En esto yo puedo decir, el camión come mucho chocolate. Semánticamente eso no tiene ningún significado. Entonces, además de tener sujeto, verbo y predicado, tienen que tener un significado las cosas. Pues en los lenguajes de programación pasa lo mismo. Tiene que darse estas cosas. ¿Qué tipos de estructura? Los lenguajes de programación tienen tres tipos de estructuras básicas. Primero, la secuencia, es decir, un programa empieza por la primera línea, ejecuta la segunda, tercera y va hacia abajo ejecutando líneas. Si queremos decidir entre dos cosas, se puede hacer sí, utilizando lo que se llaman las condicionales. ¿Qué son las condicionales? Instrucciones del tipo sí. Si pasa esto, se hace esto, y si no, se hace lo otro. O en caso de que sea 1, se hace esto, 2, se hace lo otro, 3, lo otro. Se llama estructuras condicionales. Se pone una condición que dará de resultado verdadero o falso y entonces se hará una cosa u otra. Y después están los bucles. Cuando tenemos que repetir una acción 20 veces, imaginaros que va a programar un robot y tiene que dar 100 pasos. No va a poner la orden 100 veces. Pues entonces se hace lo que se llama un bucle, una estructura repetitiva. Y dice, repite esto, dar un paso 100 veces. Pues repite mientras tal o repite hasta. Repite hasta que llegue a 100, pues dar un paso. O repite 100 veces, dar un paso. O mientras que no llegue a la puerta, ves dando pasos. O sea, existen distintos tipos de estructura repetitiva. Bien, pues con esta base se hacen los lenguajes de programación y después utilizando las instrucciones que nos proporcionan. Normalmente no se hacen todos los programas, hoy día son muy grandes, no se hace todo de golpe, sino que se van haciendo como pequeños trozos que se llaman subprogramas o procedimientos. Y entonces, ¿qué hace cada uno de estos? Pues resolver una parte. Por lo cual la programación de esta forma se llama programación modular. Vamos haciendo pequeños módulos y juntando todos hacemos un programa grande. Hoy día los lenguajes que más se utilizan son lenguajes dirigidos a objetos y por eventos y muchos enfocados a la web. Aquí os dejo el nombre de algunos: Java, JavaScript, C, C++, Python, Perl, PHP, HTML, etc. Y existen muchas aplicaciones o entornos para poder programar. Siempre tenemos que tener un compilador, un intérprete para pasar nuestro programa a binario. Pero para trabajar y poder crearlo, pues si utilizamos muchos lenguajes de programación, ya tienen sus propios entornos de programación, pero también podemos utilizar algunos como generales como Eclipse, que es un entorno integrado, está hecho en el lenguaje Java, pero en él podemos programar en diferentes lenguajes de programación. Simplemente elegimos el lenguaje y nos ayuda a que cuando vamos escribiendo la orden y vemos si las cosas las estamos haciendo bien, y después tiene opciones para poder compilar, ejecutar, probar, etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchos libres y otros que son de pago.
Eclipse lo podéis descargar desde esta página y podéis buscar cualquier entorno si queréis utilizar un lenguaje de programación que le venga mejor a dicho lenguaje. Recordad que en este podéis programar en muchos lenguajes diferentes. Eso sí, después tienes que tener tu propio compilador en tu equipo para ejecutar el código fuente que escribe. Bien, vamos a pasar ya al software de aplicación. Ya que hemos visto lo principal para que funcionen los ordenadores, vamos a ver aplicaciones que podemos utilizar. Lo primero vamos a ver una pequeña clasificación. Los dos grandes grupos, que son las de propósito general, que son aplicaciones de propósito general, las que suelen utilizar la mayoría de la gente que utiliza ordenadores. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Pues normalmente son, además del sistema operativo, los que se llaman los suite ofimáticas, es decir, procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera. Eso se le llaman aplicaciones de propósito general, en que hoy podemos incluir algunas otras que ya suele utilizarlas casi todo el mundo, pero esas son las principales, algún programita de dibujo básico y todas esas historias. Y después las de carácter ya específico, que son aquellas que tienen una finalidad específica para algo, por ejemplo, un programa de contabilidad, un juego, un programa de nómina, un programa para resolver problemas matemáticos, un programa de física, etcétera, etcétera, etcétera. Una enciclopedia. Pues todo eso se llaman de carácter específico. Son los dos grandes grupos. Las de carácter general va a ser las que vamos a ver aquí más, junto con las de fotos, vídeo, audio, que ya suele ser utilizada por todo el mundo, y después de ya las de carácter específico, cada uno utilizará ¿cuál? Pues las que necesite para su trabajo. Si estoy en un banco, pues utilizaré unas aplicaciones propias del banco en el que esté. Si estoy en la empresa hortofrutícola, pues una aplicación de entrada y salida de productos, para pesar en una báscula, para crear socios, gestión de socios, etcétera. Entonces estas después te la enseñan en los trabajos que vas a utilizar o lo aprendes tú por internet. Y un tipo importante de aplicaciones específicas, ¿cuáles son? Las de simulación y control de procesos. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, las máquinas virtuales. ¿Qué es eso? Pues son software que simulan una computadora, es decir, un programa que está en una computadora, pero que simula a otra. Es decir, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en Windows y quiero ejecutar Linux, puedo instalarme una máquina virtual para simular otra ordenador. Entonces ya le puedo instalar ahí mi propio sistema operativo y trabajar con él, como si tuviera un ordenador, con un poco menos de recursos, porque utiliza parte del mío que lo estoy utilizando en otro sistema operativo. Por eso le llamamos una máquina virtual. Es un programa que simula, que nos sirve para simular otros ordenadores. El caso es que tú lo ves y parece una máquina en sí. O sea, es como si estuvieras trabajando en Linux. Podéis probar algunos. Por ejemplo, VirtualBox. En vuestro ordenador, si es potente, lo instaláis y entonces le metéis Linux y lo instaláis. Después, más software de este tipo. Pues, software para modelaje. ¿Qué es lo que hace? Pues hace modelos de los productos. ¿Para qué? Porque así lo vas construyendo y vas haciendo pequeñas modificaciones y lo puedes analizar y hacer predicciones de cómo va a funcionar ese producto. Y ya cuando lo tengas perfeccionado al máximo, ya puedes sacar el producto y no pierdes dinero en hacer cosas que después no funcionan. Software de simulación en general, por ejemplo, que sirve para simular cosas que parecen reales. Es decir, no es nuestra realidad, pero sí la simulan. Es decir, predicen, lo resuelven o lo ven como si fueran
reales. Y por otro lado tenemos los sistemas de control de procesos, que son software que se utilizan mucho en la empresa para controlar todo lo que se va haciendo con respecto a sus productos. Llevan todo el control de todas las situaciones del producto y todo para que lo que salga esté en estado óptimo, sin fallos y todo perfecto como tiene que ser. El modelaje y la simulación. Estos son una herramienta muy poderosa que se utiliza para optimizar los sistemas y los procesos industriales. Pueden, hoy día, cualquier fábrica, cualquier cosa, tienen que tener este software, que son incluso las herramientas que van tomando las decisiones gracias a la inteligencia artificial, o los expertos toman las decisiones basadas en ella. Aquí he puesto todas las cosas que pueden, lo vais viendo, por ejemplo, si un producto es viable, si no es viable, todo eso. Pues todo eso se utiliza haciendo este modelaje y esta simulación que hemos dicho. Entonces, a partir de ahí es cuando sacan los productos definitivos, que serán productos que triunfen en el mercado. Todo esto lleva a un gran ahorro, porque no se desperdicia ni material ni pérdida de tiempo, y tiene una gran efectividad, porque todo lo realizan los ordenadores, que son bastante rápidos. Incluso imaginaros que pueden probar si un motor dura 100.000 kilómetros, 200.000 o 300.000, o con cualquier pieza. Podéis encontrar por ahí simuladores de casi todo en internet. Pues simplemente tenéis que buscar, por ejemplo, yo he puesto aquí algunos que hay para Linux, para ver cómo se simula distintas cosas, por ejemplo, para circuitos eléctricos, para Planetarium, cómo funcionan los planetas, etcétera. Pues, simplemente queréis ver alguna simulación de algo, pues la buscáis en internet, y ya sea para Windows, Linux o más, lo podéis encontrar aplicaciones que lo hacen. Y después vamos a ver otras aplicaciones así de interés que podéis encontrar, por ejemplo, aplicaciones matemáticas de álgebra como el Wiri. También tenéis el GeoGebra, que se utiliza mucho en los institutos, que se utiliza tanto para aritmética, geometría o cálculo. Después, otras páginas web de software, como es la Biblioteca Digital Mundial, que contiene documentos de todo el mundo digitalizados, muy interesante para la gente de humanidades. Y los LMS. ¿Qué es esto? Son los sistemas de gestión del aprendizaje. Hoy día, con la enseñanza online, se han puesto muy de moda, y uno de los principales, por ser software libre y que todas las universidades suelen utilizarlo y investigar sobre él y modificarlo, es Moodle, o la administración educativa. Ahora tenemos el Moodle Centros por la Junta de Andalucía, bastante potente, que funciona muy bien. Entonces nos sirve para hacer enseñanza online, un sistema donde se puede llevar un curso tanto semipresencial como presencialmente, donde hay actividades, exámenes, contenidos, etcétera, etcétera. Y otra cosa que va un poco más allá ya son los entornos virtuales de aprendizaje, que además de llevar los LMS, pues proporciona otra serie de herramientas donde los docentes y los alumnos tienen mucho más cosas donde poder hacer. Por ejemplo, proporcionan blogs, páginas web, es decir, otras herramientas para hacer más amplio lo que es la plataforma en sí de gestión de los LMS, o sea, del Moodle, por ejemplo. Entonces, además de eso, podemos hacer muchas más cosas, videoconferencias, etcétera. Porque recordad que ya Moodle lo que trae, el de la Junta de Andalucía, no es que esté dentro de Moodle, sino que lo que lleva es una videoconferencia interna. Pues en el entorno virtual de aprendizaje se mete un sitio, por ejemplo, para hacer videoconferencias. Pues con esto hemos terminado
este tema y ya podemos pasar al siguiente.